En este video daremos una introducción a la dinámica de fluidos, un campo muy importante en la ingeniería. Anteriormente hemos estudiado los fluidos en estado de reposo, lo que llamamos estática de los fluidos. Sumaremos ahora la posibilidad de fluidos en movimiento. Como se aprecia en las imágenes, la naturaleza del flujo de fluidos es particularmente compleja. Conocer el comportamiento de estos fenómenos permite predecir, por ejemplo, el clima en base a la modelización de la atmósfera o evaluar el comportamiento de los cauces de los ríos. Industrialmente, interesa conocer el comportamiento de un fluido en el interior de una cañería o de una bomba o de una válvula. La forma que tenemos para aproximar estos complejos comportamientos del flujo a través de, por ejemplo, dispositivos rotatorios, es a través de la aproximación numérica y la simulación. Habiendo presentado la complejidad del problema, nuestro estudio va a estar limitado a algunas situaciones que puedan ser representadas con modelos idealizados. Esto implica modelos simples. También implica fluido ideal. Un fluido ideal es incompresible, es decir, su densidad es constante y no tiene fricción interna, es decir, no tiene viscosidad. Esto es un fluido ideal, aunque en general los líquidos pueden considerarse incompresibles. Ningún fluido está libre de viscosidad. Otra limitación para nuestro estudio serán sistemas en estado estacionario. La trayectoria descrita por un elemento de fluido en movimiento se llama línea de flujo. La velocidad del elemento varía en magnitud y dirección a lo largo de su línea de flujo. Si cada elemento que pasa por un punto dado sigue la misma línea de flujo que los elementos precedentes, se dice que el flujo es estable o estacionario. En un flujo estacionario, la velocidad en cada punto del espacio permanece constante en el tiempo, aunque la velocidad de la partícula puede cambiar al moverse de un punto a otro. Por otro lado, se llama línea de corriente a la curva cuya tangente en un punto cualquiera tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. En el régimen estacionario, las líneas de corriente coinciden con las líneas de flujo. Un flujo puede comenzar no estacionario y luego hacerse estacionario con el tiempo. Por ejemplo, en esta válvula, donde inicialmente tenemos la válvula cerrada y el fluido, en un estado no estacionario, comienza a empujar la válvula intentando abrirla. La válvula finalmente cede y el fluido comienza a correr de una forma variable con el tiempo hasta que en un momento dado la velocidad en cada punto se iguala y llegamos a este estado estacionario. Luego hay otro estado no estacionario o transitorio, que es cuando la válvula se cierra. Vemos en este caso nuevamente un comportamiento variable con el tiempo. Presentaremos ahora un número muy importante en esta temática, que es el llamado número de Reynolds. El número de Reynolds es adimensional y relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Observemos que en el numerador del número de Reynolds tenemos la velocidad media del fluido y una longitud característica. Para una cañería de sección circular, esta longitud característica es el diámetro de la cañería, mientras que en el denominador tenemos una letra griega que puede causar confusión. Esta letra griega representa la viscosidad cinemática. El número de Reynolds tiene muchas formas de ser expresado y son todas formas equivalentes. Por ejemplo, podemos expresarlo de esta forma vista o también
reemplazando esta viscosidad cinemática por su equivalente, que es la viscosidad dinámica, la cual es familiar a nosotros, sobre la densidad del fluido. Al reemplazar llegamos a esta expresión que trae menos confusión, ya que todos los parámetros se distinguen claramente. Sabemos además que el caudal del líquido que atraviesa la cañería es igual a la velocidad media del fluido por el área transversal de la cañería. Esto podemos verificarlo observando las unidades. Si reemplazamos entonces la velocidad por caudal sobre área, llegamos a esta otra expresión. Se puede seguir trabajando, por ejemplo, reemplazando el área de la sección circular transversal para obtener esta última expresión, que suele ser más útil debido a que el caudal suele ser el dato y no así la velocidad media. Todas son expresiones equivalentes y siempre el número de Reynolds será adimensional, es decir, no tiene unidades. Este número de Reynolds puede utilizarse para definir las características del flujo dentro de una tubería. El número de Reynolds nos sirve para caracterizar el tipo de flujo. Se llama flujo laminar al tipo de movimiento de un fluido cuando éste es perfectamente ordenado, estratificado, suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse. Las capas adyacentes del fluido se deslizan suavemente entre sí. Ocurre a velocidades relativamente bajas o viscosidades altas, mientras que se llama flujo turbulento cuando se hace más irregular, caótico e impredecible. Las partículas se mueven desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos aperiódicos. Aparece a velocidades altas o cuando aparecen obstáculos abruptos en el movimiento del fluido. Diremos que para valores del número de Reynolds menores a 2100 estamos en un régimen laminar, mientras que si el número de Reynolds es mayor a 3600, el régimen será turbulento. Entre medio de estos valores tendremos un régimen de transición en el cual es difícil trabajar y es preferible evitarlo. Consideraremos dos ecuaciones de conservación muy importantes para nuestro análisis. Por un lado, tenemos la ecuación de conservación de la masa y por el otro, la ecuación de conservación de la energía. La primera es la conocida ecuación de continuidad, mientras que la ecuación de conservación de la energía que utilizaremos será la ecuación de Bernoulli. Luego veremos que hay una diferencia entre la ecuación de Bernoulli y un balance de energía ordinario. La ecuación de continuidad nos habla de que la masa se mantiene constante, mientras que la ecuación de conservación de energía nos habla de que la energía se mantiene constante. La ecuación de continuidad, que nos habla de que la masa debe mantenerse constante, la escribimos de la siguiente manera. Sea este un tubo imaginario de fluido, lo que tenemos son el punto 1 y el punto 2. Según la ecuación de continuidad, la masa en 1 debe ser igual a la masa en 2. Hablaremos, más que de masa, hablaremos de flujo másico, que tiene unidades de masa por tiempo, ya que esto es fluido en movimiento. Ahora observemos, por las unidades, que este flujo másico es igual a la densidad por el caudal. La densidad tiene unidades de kilogramos sobre metros cúbicos, mientras que el caudal es metros cúbicos sobre segundo, dando las mismas unidades que el caudal másico. Para un fluido incompresible, la densidad es la misma, por lo tanto, la densidad 1 es igual a la densidad 2. Reemplazamos y simplemente se simplifica la densidad, llegando a que el caudal en 1 es igual al caudal en el punto 2. Es decir,
el caudal se conserva. Esta es la ecuación de continuidad, que notemos además, como ya habíamos mencionado, caudal es velocidad por área. También es volumen sobre tiempo y también es caudal másico sobre densidad. Tenemos muchas expresiones. La que más utilizaremos será esta expresión de la ecuación de continuidad. Es importante notar que el caudal se conserva sin importar la forma de la cañería. Preguntémonos entonces en qué casos no se conservaría el caudal. Bueno, el caudal, pensándolo como masa, no se conservaría si, por ejemplo, tuviéramos una pinchadura en una cañería y estuviéramos perdiendo masa. Entonces, el caudal a la salida sería menor. O tampoco se cumpliría si estuviera intentando analizar qué sucede, cuál es el caudal en este punto y cuál es el caudal en este otro. Como el caudal se divide debido a la bifurcación, el caudal 1 es distinto al caudal que ingresó. De hecho, debo sumar el caudal 1 y el caudal 2 para obtener el caudal que ingresó. Ahora, si yo intento analizar estos otros puntos, el caudal sí sería el mismo, porque vemos que, aunque bifurcó, luego ha vuelto a converger. En ningún momento se perdió masa. Ahora sí, hablemos de la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli nos habla de que la energía se mantiene constante en una línea de corriente. Observemos nuevamente, tenemos el punto 1 y el punto 2. Cuando hablamos de energía, estamos hablando de una energía debida a la presión, de una energía cinética y de una energía potencial. Observemos las unidades. Vemos que presión sobre densidad, que es el término de presión, tiene unidades de pascal sobre kilogramos metros cúbicos. Pascal es newton sobre metro cuadrado. Y newton es kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Reordenamos las ecuaciones y obtenemos las unidades de energía por unidad de masa. Pero existen otras expresiones de la ecuación de Bernoulli. Por ejemplo, esta expresión, donde dividimos todo por la gravedad y lo que obtenemos es unidades de metro. O esta otra expresión, en donde tenemos unidades de presión. Esta será la que utilizaremos más comúnmente, pero son todas equivalentes. Entonces, si ahora escribimos que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2, tendremos esta expresión. Observemos que si el fluido está quieto, es decir, si la velocidad 1 y 2 son 0, llegamos a la expresión, a la misma expresión que habíamos visto en la unidad anterior. Podemos escribir la ecuación de Bernoulli de otras formas, por ejemplo, cambiando la velocidad por su equivalente caudal sobre área. Vemos entonces que los cambios de presión se deben a la variación de velocidad y a un término potencial, donde vemos que la velocidad justamente varía porque el área varía. En el término potencial veremos que si el caño es horizontal, este término será nulo, ya que las alturas topográficas Z2 y Z1 son iguales. Este término tendrá importancia cuando se trate de un caño inclinado. Hemos visto que la ecuación de Bernoulli respeta ciertas simplificaciones, pero, como ya dijimos, no existe el fluido ideal y en toda cañería habrán pérdidas de energía. Y no me refiero a pérdidas de materia. Mucho cuidado no confundir pérdidas de materia con pérdidas de energía. Las pérdidas de energía se deben al rozamiento, por ejemplo, al haber una rugosidad en la cañería, parte de la energía hidráulica del fluido se disipa como energía calorífica. Cuando hablamos de pérdidas de energía, hay dos tipos, las pérdidas viscosas y las pérdidas localizadas. Las pérdidas viscosas, también llamadas pérdidas primarias, siempre están presentes y se deben a la viscosidad. Dependen del régimen del fluido. Las pérdidas localizadas, también llamadas secundarias, solo están presentes cuando existen accesorios en las cañerías, tales como codos, cambios de sección, instrumentos de medición, etc.